Full Hertford Saúde, the citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, estou apresentando esse novo episódio do nosso podcast teórico-político do espectro do comunismo, que a gente veio discutindo alguns dos principais debates estratégicos que atravessaram o marxismo revolucionário no século XX, além de programas internacionais especiais, como a gente fez na semana passada, sobre os resultados eleitorais da esquerda argentina e a nova situação que se abre, né, depois das eleições naquele país. E hoje, justamente, nós vamos tratar sobre um tema político internacional de importância aqui para a América Latina, que são as eleições que aconteceram agora no Chile, o novo panorama político que se abriu no país com essa polarização que se deu entre Boric, entre o Kast, o candidato da extrema-direita, assim como, claro, o desempenho que a esquerda trotskista no Chile obteve. Eu já chamo todo mundo, inclusive, a curtir a página do Ideias de Esquerda para receber todos os nossos materiais do espectro do comunismo, de outras iniciativas teórico-políticas que a gente vem tendo, como é o suplemento todos os domingos do Ideias de Esquerda, acompanhar também a comunidade do Esquerda Diária, continuar a curtir e compartilhar os nossos materiais. Eu estou aqui com o Pablo Torres, que é justamente editor do La Esquerda Diário Chile e também dirigente do PTR, para conversar com a gente sobre o que aconteceu aí no Chile. ¿Todo bien, Pablo? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Todo bien por acá, muchas gracias por la invitación. Claro, e agora para a gente poder se comunicar melhor, eu vou começar a falar em castelhano para a gente poder fazer essa entrevista. Os subtítulos, né, a legenda vão estar aí embaixo para todo mundo poder acompanhar. Bueno, pasando al castellano para empezar la entrevista con Pablo y facilitar nuestra comunicación. Vamos a una primera pregunta más general, ¿no? Para el público brasileño empezar a entender qué pasó en Chile, ¿no? En estas elecciones. ¿Cómo se ha producido esta polarización nacional entre Kast y Boric? Bueno, los resultados marcaron una especie de un terremoto político, ¿cierto? A nivel nacional, porque el candidato que sale electo primera mayoría es José Antonio Kast, ¿cierto? Un personaje de la ultraderecha chilena que es seguidor de Bolsonaro, seguidor de Trump, alguien que adora la dictadura de Pinochet, que acá en Chile duró 17 años. Entonces produjo un terremoto político y en la segunda mayoría lo obtiene Gabriel Boric, que fue un representante de la Prueba de Dignidad, ¿cierto? Una coalición formada entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que obtienen las dos primeras mayorías. Ese es un primer dato. Ninguno de ellos obtiene el 50% más uno, lo que obliga a ir un balotaje, ¿cierto? Una segunda vuelta que se va a definir el domingo 19 de diciembre, ¿cierto? Ese es un primer dato importante de la elección. Una segunda cuestión importante es que los representantes de lo que habían sido los partidos tradicionales de los últimos 30 años de la política chilena, nos referimos a los últimos 30 años que van desde el año 1990 hasta la fecha, que fueron los años desde que comienza la transición pactada a la democracia. Los representantes de los gobiernos habían sido de la llamada concertación, ¿cierto? De la centroizquierda tradicional, formada por una alianza principalmente entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y por otra parte, que ellos llevaban a una candidata que se llamaba Jasna Proboste de la Democracia Cristiana, y por otra parte, el candidato de la centro-derecha tradicional, ¿cierto? El candidato del gobierno de Piñera, que es Sebastián Sichel. Dan, por decir así, son uno de los datos importantes porque quedan cuarto y quinto lugar. O sea, se hunden, por decir así, los representantes de los partidos tradicionales, al menos en la elección presidencial. E incluso irrumpe como tercera fuerza en la presidencial un candidato que se llama Franco Parisi, ¿cierto? Que tiene un programa bastante neoliberal, una especie de populismo de derecha, pero que tiene un discurso contra los políticos, ni izquierda ni derecha, etcétera, y que irrumpió en el tercer lugar y que va a ser relativamente definitorio para la segunda vuelta presidencial. Y un tercer dato importante es que todavía
la abstención es muy grande. La participación electoral fue del 47%. O sea, estamos hablando que casi 7 millones de personas no fueron a votar esta vez, que es una continuidad desde el año 2012 en adelante. Recordemos que Chile tiene un sistema electoral que es inscripción automática en el registro electoral, pero es voto voluntario. Y la tasa de abstención sigue siendo muy grande, lo que todavía sigue reflejando un cierto estado de crisis, digo, esta separación entre representante y representado, ¿cierto? Porque la gran mayoría de la población votante no vota. Entonces, bueno, vamos a un escenario de segunda vuelta, como decías tú, polarizado, ¿cierto? Entre dos candidatos que están por fuera, por decir así, de las coaliciones tradicionales que gobernaron los últimos 30 años. Y ya estamos empezando a ver esta polarización estos días, ya ni bien terminada la elección, se está notando una polarización bien grande en el país en torno a estas dos candidaturas. Sí, pegando un poco esto que decís de los candidatos que irrumpieron y no se veía tanto como Franco Parisi, si tomamos los votos que Kast, Parisi y Sichel tuvieron, hay un claro escenario más a la derecha, ¿no? En Chile, que es importante de ver para las tendencias políticas en el país. Pero este escenario tiene límites, ¿no? Ya que muestra una respuesta, una especie de respuesta de la burguesía a las tendencias abiertas por la rebelión de 2019, ¿no? Claro. O sea, si es que sumamos los votos justamente de José Antonio Kast, de Sebastián Sichel, que era el candidato del gobierno de Piñera, y los votos de Franco Parisi, eso debería dar más o menos un 54%, ¿cierto? Lo que muchos dicen que sería la probabilidad central de que la ultraderecha gane las elecciones presidenciales con esta votación. Ahora, eso en términos de probabilidad es así, e incluso es más, en los últimos 30 años de elecciones presidenciales, siempre el candidato que ha liderado la primera vuelta ha llegado a ganar la segunda vuelta. Entonces, un dato a tener en consideración. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, o sea, esto significa, como decías tú, un desplazamiento a derecha del escenario político, de cómo se venía, que es lo que mucha gente se pregunta. Bueno, ¿qué pasó con Chile? Los medios internacionales hacen un poco esa pregunta. ¿Cómo pasamos de una revuelta, ¿cierto? O de una rebelión popular que fue vista en muchas partes del mundo, ¿cierto? Porque recorrió el ciclo de rebeliones populares del año 2019, 2018, ¿cierto? Y que Chile entró en ese ciclo de rebeliones populares, que en América Latina también lo vimos en Ecuador, en Colombia, etcétera. Y en Chile fueron protestas muy violentas, ¿cierto? Que impugnaron. Chile se reconocía como Piñera hace poco, antes de la rebelión del 2019, había dicho que si lo comparábamos con América Latina, Chile era un oasis, ¿cierto? Porque era un oasis de estabilidad democrática, de crecimiento económico, de paz social. Y semana después, el 18 de octubre del 2019, vimos la rebelión popular, donde millones de personas, trabajadores, jóvenes, mujeres, pobladores, el pueblo mapuche, los demás pueblos originarios, salieron a protestar masivamente contra el gobierno de Piñera, y eso obviamente cambió de forma muy fuerte la situación. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo llegamos ahora a tener a puertas de un gobierno a la ultraderecha, siendo que venimos de una rebelión que cuestionó lo que se llamaban los 30 años de la herencia de la dictadura? Recordemos que la gente que se movilizaba decía, no son 30 pesos, que era el aumento del pasaje, el transporte, sino que son 30 años, decía. Bueno, ¿cómo pasamos a eso? Esa es una pregunta muy importante que se está haciendo mucha gente. Y ahí lo que tenemos que ver es que, o sea, la rebelión popular impugnó todo lo que era conocido como el modelo de la herencia de la dictadura. Pero la rebelión popular terminó en un desvío que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. ¿En qué sentido un desvío? Porque fue un acuerdo entre las fuerzas políticas del viejo régimen, entre la centro-derecha, entre lo que era la Concertación, pero donde también entró el Frente Amplio a ese acuerdo. Gabriel Boric, cierto que el representante hoy en día de Apruebo Dignidad, él fue uno de los principales firmantes del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que
que eso inició un desvío de la movilización popular. La mayoría de la gente deja de movilizarse en las calles, etcétera, teniendo ilusiones y expectativas en que una nueva constitución, ¿cierto?, podía resolver las demandas que estaban planteadas. Ahora, eso después de 2 años, porque ya cumplimos 2 años de esa rebelión, después de 2 años de pandemia, crisis económica, e incluso entre medio hubo un plebiscito por una nueva constitución donde un 80% de la gente votó a favor de una nueva constitución contra la constitución pinochetista, ¿cierto? El problema es que pasaron 2 años donde las principales urgencias populares no se han resuelto, donde hubo una elección de una convención constitucional, donde irrumpieron las fuerzas independientes, ¿cierto? Y hubo una especie de derrota de los viejos partidos tradicionales, pero la convención constitucional ha estado alejada de las urgencias populares, porque no ha resuelto ni los problemas de las pensiones, de los salarios, de vivienda, de salud, de educación, etcétera, que estaban puestas en escena. De hecho, una de las críticas que se le hace a la convención es que una demanda muy sentida por sectores de masa era la libertad de los presos de la revuelta. Todavía quedan muchos presos de la revuelta en las cárceles, ¿cierto? O otros varios cientos de procesados. Y la convención siguió trabajando con presos políticos, ¿cierto? Cuando muchas fuerzas dijeron nosotros vamos a liberar a los presos, entonces siguió trabajando con presos políticos. Después sigue trabajando cuando hay una militarización bien fuerte en el Gualmapu, ¿cierto? Donde está el pueblo mapuche, ¿cierto? En la zona del sur del país, un pueblo que es muy resistente, que hasta el día de hoy resiste la militarización. Bueno, hace poco incluso se supo de un asesinato de un joven mapuche, pero que había sido ejecutado por parte de la policía. Entonces, una convención que siguió sesionando con presos políticos, con militarización de la Araucanía, que respetó las reglas que le puso el pinochetismo, porque teniendo mayoría para imponer varias cosas, porque la derecha no tiene ni siquiera el tercio para bloquear, el Frente Amplio y la fuerza de la centroizquierda lo que hicieron fue decir, nosotros vamos a respetar el quórum de los 2/3, que era el quórum que había puesto el pinochetismo para que no se toquen los pilares fundamentales de la obra neoliberal. Y hasta el día de hoy no ha resuelto las urgencias populares. Entonces también lo que se produjo una desilusión bastante grande en sectores de masa que estaban ilusionados con la convención, que creían que la convención iba a llegar a resolver los problemas populares, las urgencias sociales, etc. Entonces, lo que vimos hasta acá, desde ese acuerdo por la paz, la convención y pandemia entre medio, es que mucha gente se fue desilusionando y, por decir así, el cerco de la discusión se fue corriendo a la derecha, porque todo esto le dio fuerza, ¿cierto?, sobre todo a la extrema derecha, para jugar un discurso que diciendo que el país está en caos, en desorden, que siguen las barricadas y hay violencia, etcétera. Y eso incluso se sumó a un fenómeno que fue bastante fuerte estos últimos 2 años en el país, sobre todo en el norte del país, que es el fenómeno de la inmigración, sobre todo por la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano, etcétera, al norte, y eso abrió un caldo de cultivo para un discurso muy ofensivo de violencia, de orden, de delincuencia, de que hay narcotráfico, de que hay inmigración. Entonces se abrieron como 2 clivajes en un sentido estos últimos tiempos. ¿Qué clivaje? Por un lado los cambios, ¿cierto? Y por otro lado el orden. Y el candidato de la ultraderecha, acompañado de una gran campaña de los grandes medios de comunicación, acompañado de una gran campaña de los empresarios, acompañado de una gran campaña promovida por el gobierno, y que incluso la centroizquierda se hizo mucho eco frente a eso, de criminalizar la protesta social, de perseguir, de decir que hay que acabar con las protestas porque el país quiere calma, etcétera, y donde incluso el Frente Amplio de Gabriel Boric fue parte un poco de esa orquesta. Recordemos que el Parlamento les entregó le votó a favor una ley a Piñera, que era la ley antiprotestas, que se llamaba, etcétera. Entonces, todo eso que dio más criminalización, etcétera, por decir así, fue corriendo desde una rebelión popular que impugnó todo el modelo, el curso hacia la derecha. Entonces, mucha gente que se pregunta, bueno, pero ¿de dónde emergió José Antonio Kast, que sacó el 28% de los votos y llegó primero? Entonces, surge de esta dinámica, etcétera, de una rebelión que no derribó al gobierno por este acuerdo por la paz, por el pacto que salvó a Piñera, que mantuvo la impunidad, etcétera, que no resolvió las urgencias populares y sociales. Entonces, todo eso hizo
caldo de cultivo para que el gran empresariado, la derecha, etcétera, busque atacar lo que fue, impugnar lo que fue esa movilización y llegaba un poco hasta acá ahora. Pablo, aprovechando eso, porque es muy interesante ese concepto de que la rebelión de 2019 fue traicionada, fue desviada, y eso tiene siempre consecuencias políticas, ¿no? Para la vida social del país. Es claro que al no dar respuesta a las demandas de las masas en la calle que pelearon tan brutalmente contra el gobierno Piñera, había que haber una contrarrespuesta, ¿no? De la burguesía que aproveche este momento para se imponer. Y ahí es un tema interesante, porque acá en Brasil hay un cierto facilismo en cuando se refiere, cuando la izquierda brasileña se refiere a Chile, dice que ya está eliminado el régimen pinochetista, como si hubiera acabado por las protestas en sí. Y sabemos que no, que hay todos los pilares que fueron heredados del pinochetismo todavía están ahí. Tiene que ser derrubado en la calle. Y si no son, dan origen a tipos como José Antonio Cast, que, como hablaste en el inicio, tiene mucha relación con la extrema derecha internacional y con Bolsonaro, por ejemplo, acá en Brasil. ¿Puedes hablar un poco sobre las ideas de Cast para que el público brasileño sepa quién es este tipo de extrema derecha? Claro. Es muy correcto lo que tú dices, porque Kast es una especie, muestra una especie de reacción a todo el proceso de impugnación que hubo a la herencia de la dictadura, porque Kast fue uno de los promotores del rechazo al plebiscito por la nueva constitución. Él decía que había que defender la constitución de Pinochet, instalada en dictadura. Es un defensor de la AFP, de los fondos de pensiones privatizados con la dictadura, que son los modelos que quiso utilizar Bolsonaro para hacer la reforma a la Providencia ya en Brasil. Es un defensor de las privatizaciones, ¿cierto? Ya casi la mayoría de las empresas públicas están privatizadas, pero quiere seguir privatizándolas. Dice que hay que bajar los impuestos como hizo Trump, incluso más aún, y tiene un programa económico neoliberal, ¿cierto? Que quiere más ataques, quiere aumentar la jubilación, etcétera. Por un lado, su programa económico es un programa económico claramente neoliberal, como decía, de más privatizaciones. Políticamente es alguien que está en contra de la nueva constitución. Incluso aunque todavía no se sabe cuál va a ser, ya el año que viene la Convención Constitucional debiera terminar sus sesiones, ¿cierto? Y ir a un plebiscito que se llama el plebiscito de salida, donde se aprobaría o se rechazaría. Bueno, Kast ya es de los sectores que hacen campaña diciendo que la convención es un chiste y que hay que rechazarla. Entonces, o sea, Kast, estamos hablando que después incluso tiene otras cosas como que son las que más están tocando también una fibra acá fuerte. Por ejemplo, que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, que quiere echar funcionarios públicos, que quiere terminar con el aborto en 3 causales, que es una demanda mínima, muy mínima que dio la Concertación, por decir así, cuando hubo un movimiento de mujeres, ¿cierto?, que se asemejaba un poco a la marea verde en Argentina. Entonces tiene un programa que quiere atacar los derechos de las mujeres, atacar los derechos de la diversidad, un programa económico que defienda a los grandes empresarios, y en la agenda represiva es un programa bastante peligroso, porque incluso Kast en su programa dice que tiene uno de los puntos que dice que solamente por decisión presidencial, o sea, por la decisión del presidente, de él, en el caso que iba a gobernar, se va a poder detener a una persona por 5 días en un centro clandestino. Y después de 5 días la justicia puede hacer. O sea, e incluso tiene también un apartado del programa que es buscar una coalición internacional con Brasil, con Colombia, etcétera, antiizquierda, dice. Una coalición para los que un poco
hemos estudiado un poco el periodo de la dictadura, sabemos que, o sea, si bien Kast no tiene para establecer una dictadura, pero sí quiere repetir un poco eso, especie de plan Cóndor que hubo en sentido de perseguir activistas, vincularse a nivel internacional. Entonces es un programa por decir así, que es la contrarreacción, ¿cierto?, a todo lo que se impugnó, porque es justamente el mayor defensor de la obra neoliberal que se impugnó en las calles, en un sentido. Eso a grandes rasgos en el programa de Kast. Sí. Un poco para redondar este tema de las elecciones, del resultado, el tema que ahora vamos a tener un balotaje en Chile entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Y ambos se enfrentan al problema de que las demandas sociales de octubre de 2019 no han sido resueltas, ¿no? Y esto abre un escenario complejo para ambos, un escenario económico más allá de difícil en Chile. Incluso en el tema de la lucha de clases no hay una derrota del movimiento obrero ni del movimiento de masas en Chile. El escenario que se avisora ahora es de mayor conflictividad, ¿no? Pensando esto, ¿cómo se viene el próximo periodo, más allá de las elecciones? ¿Cómo pensar estratégicamente eso que viene ahora en Chile? Claro. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que el escenario está abierto, de todos modos. Más allá de que la probabilidad mayor la tiene José Antonio Kast, pero está abierto hacia segunda vuelta porque todavía no se sabe qué va a pasar con el votante de Parisi. Este populista derecha que yo dije que ni siquiera vive en Chile, ojo, no hizo campaña ni siquiera en Chile porque vive en Estados Unidos. Claro. Claro, para que se entienda, un personaje que está acusado por deber pensión alimenticia a los hijos, por fraude, etcétera, pero que tuvo una votación muy importante en el norte de Chile. ¿Por qué? Porque él tenía un discurso ni izquierda ni derecha, hay que sacar a todos los políticos de los 30 años, decía, y decía, yo voy a tener medidas que le van a dar plata a la gente al bolsillo. Entonces, acá, por ejemplo, donde estoy hablando yo, en Antofagasta, que es la segunda región, una de las regiones más importantes porque produce el cobre, ¿cierto?, que es el principal producto de exportación nacional. Acá Parisi ganó con el 33%, por ejemplo. Él ganó la elección acá y tiene mucho voto de sectores mineros, de sectores obreros, etcétera, que ven que el país está un poco en desorden, que está en caos, que no se termina de resolver nada, ¿cierto? Y que quieren, y que como la economía está mal, hay pérdida de empleos, etcétera, y se viene peor la cosa, quieren recetas fáciles un poco. Pero está en veremos ese votante, no se sabe muy bien. Los analistas están medio divididos. Un sector dice que no van a ir a votar, entonces se van a sumar a la abstención. Otro sector dice, mira, se reparte entre Boric y entre Kast, etcétera. Porque obvio son muchos sectores trabajadores, también pequeños emprendedores, etcétera. Esa es como la configuración, pero que de todos modos tenía un discurso, por decir así, o ganó el peso del hastío contra la casta política, porque así se presentó él, como el hastío contra la casta política. Entonces, si bien un personaje populista a derecha, la base social es una base muy confusa, por decirlo así, que tiene de todo, ¿cierto? Hay gente que quiere irse para Kast, hay gente que dice Kast ni a palo porque lo llaman fascista o otras cosas. Entonces, por eso está por verse eso. Y eso lo que demuestra en última instancia también es que en Chile, como decías tú, o sea, no solo nos han resuelto las urgencias sociales que dieron motivo a la rebelión, ¿cierto? Que no solo fue la represión, sino que era lo que había detrás, los 30 años de no tener vivienda, no tener derechos, de no tener salud. O sea, todo ese modelo que presentaron los neoliberales de que Chile era lo mejor del mundo, eso fue lo que saltó por los aires, ¿cierto? Lo que cuestionó a la gente, que venía como una olla a presión, ¿cierto? Ahora, pero no solo eso, sino que las condiciones son peores, porque pasó la pandemia y si bien este año tuvimos una recuperación económica, el otro año todo se avisora de que va a un estancamiento o incluso una recesión, y aún hay cerca de 1 millón de empleos que se perdieron y que no se han recuperado. Entonces hay más desempleo, etcétera. Este año toda esa situación fue paliada, por decir así, porque hasta este mes se siguen recibiendo ayudas estatales, que se llaman los ingresos familiares de emergencia.
y también estuvieron los retiros de una parte del fondo de pensión, entonces la gente todavía, por decir así, tiene algún colchón económico. No se observa tanto la crisis, pero ya se acaban ahora. Entonces el otro año, con condiciones donde hay más desempleo, donde hay los trabajos son mucho más precarios que antes, etcétera, donde la gente está más endeudada, va a ser una situación difícil y tenemos que sumarle otro factor de que la Convención Constitucional era un pacto político para abrir una nueva constitución que fuera, por decir así, a otro régimen político. Pero el problema es que la Convención está generando desilusión y las viejas instituciones son tan odiadas como antes. Incluso con más crisis, que es lo que nosotros llamamos que hay una crisis orgánica en el país, en el sentido de que todas las grandes empresas que tenían los grandes empresarios, las clases dominantes, fracasaron, ¿cierto? Y todavía no hay una resolución de ese problema. Entonces, la elección, tanto la abstención, que fue masiva, como que hayan sido derrotados los dos grandes partidos tradicionales, etcétera, y que el país vaya a una tendencia polarizante, lo que muestran es que en cuestión de crisis económica, de problemas sociales irresueltas y de una crisis orgánica, en el sentido que las viejas instituciones siguen siendo odiadas por la población en un sentido, genera condiciones de ¿cómo se llama?, de un escenario que probablemente el escenario que se abra con el nuevo gobierno, sea de Kast o sea de Boric, va a ser de muchas convulsiones sociales, de muchas convulsiones políticas, de una tendencia a los choques, por decir así, puede producirse. Y aparte hay que tener un factor que a mí se me fue al principio, que es importante que donde resistieron los viejos partidos fue en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces quedaron todas las fuerzas empantanadas. Ninguna tiene mayoría sobre otra, ninguna puede imponer su programa. Por ejemplo, si sale José Antonio Kast va a tener el apoyo de sectores de la derecha tradicional, desde ya. Pero la bancada de Kast son 15 diputados de 155. Entonces, es menos del 10%. Y tiene un senador de 55 senadores. Entonces, va a tener que estar constantemente negociando. Si sale Boric, por otra parte, Boric tiene el tercio del Parlamento. Y en el Senado tiene una fuerza menos de la cuarta parte, etcétera. Entonces, por eso los mercados el día lunes celebraron la elección. Hubo una euforia de las acciones locales, saltaron, pero sobre todo, no tanto porque se vio un giro más a derecha, sino sobre todo lo que les gustó es que el diputado y el Senado, nadie puede imponer una mayoría, entonces nadie puede hacer grandes cambios. Eso es lo que dicen. Entonces, un poco se va a mantener todo igual. Ahora, el peligro que tiene eso, evidentemente, es que si todo se mantiene igual, Chile puede ir a crisis mayores. Crisis mayores porque todo está irresuelto, y por eso el hastío. O sea, los partidos tradicionales, sus candidatos sacaron menos del 25%, entraron estos outsiders, ¿cierto? Entonces, hay una crisis latente que sigue presente, que por ahora por decir así, se está desarrollando en la campaña electoral, pero no hay ningún problema, todos los problemas irresueltos que originaron la rebelión, etcétera, no están resueltos, ni el problema económico, ni el problema social, ni el problema político. Y con esta configuración de las cámaras, etcétera, donde todos se bloquean, inauguran que vamos a tener un periodo con bastante crisis, con bastante convulsiones y de probablemente gobiernos muy débiles. O sea, serían casi los gobiernos más débiles desde el inicio de la transición, y por eso todos están buscando ahora las alianzas. Ya José Antonio Kast salió a buscar las alianzas del Partido de la Gente de Parisi. Boric, el día de hoy, la democracia, al menos el liderazgo de la democracia cristiana, ¿cierto? Que es un partido históricamente que se llama de centro, pero oscila entre apoyo a los cambios y orden represivo, le salió a dar el apoyo. También entonces ahora está la competencia por el centro, por decir así, cómo se está desarrollando. Claro. No, eso es muy importante para dar este panorama de que la crisis orgánica, este concepto que Pablo está resgatando de Gramsci, ¿no? De crisis de autoridad estatal, porque ninguna de las fuerzas principales de la burguesía tiene la confianza de las masas, y eso genera las condiciones para más crisis en un país, más una vez más, que vivió una rebelión muy importante en 2019 y cuyos problemas no están resueltos, ¿no? Y para eso me parece importante discutir un poco la izquierda ahora, porque tenemos de un lado
justamente hablamos un poco de Boric, del Frente Amplio. Es importante para el público brasileño entender que el Frente Amplio, que está coligado hace mucho con el Partido Comunista Chileno, con los estalinistas de Chile, tuvieron un rol totalmente conservador y de sostén, ¿no? del régimen de Piñera. Porque en la rebelión, por ejemplo, el Frente Amplio aprobó el Pacto por la Paz, ¿no? que fue un sostén de Piñera, y también la ley antiprotestas, ¿no? que es una cosa absurda, que no se discute mucho acá, pero es importante saber exactamente lo que hizo este tipo de Frente Amplio y de Boric. Y el Partido Comunista de Chile, que tienen influencia en el movimiento obrero a través de la central sindical, de la CUT, frenó el movimiento de masas, especialmente después del 12 de noviembre de 2019, para que las manifestaciones obreras no se fortalecieran, ¿no? Para poder así, con estos métodos, derrubar el régimen. Este fue el rol de estas fuerzas que son reformistas, neoreformistas en Chile, pero también tenemos la izquierda que actuó con independencia de clases, ¿no? Que aquí estoy hablando, por ejemplo, en especial de nuestros compañeros ahí del Partido de Trabajadores Revolucionarios en Chile, que es nuestra organización hermana en este país, que planteó los métodos de la rebelión, de la lucha de clases para derribar el gobierno. Y para tomar un poco eso, los resultados de la izquierda fueron interesantes, ¿no? Del PTR, especialmente de Lester, un obrero de Antofagasta. ¿Puede hablar un poco de esto para nosotros, Pablo? Sí. Sí, mira, como tú bien dices, la tradición de la izquierda en Chile históricamente ha sido una izquierda más reformista, ¿cierto? En términos de una izquierda que constantemente busca compromisos con sectores del régimen, sobre todo con la centroizquierda. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, o sea, una cosa es la campaña del terror que hacen sectores de la derecha, diciendo de que son los que quieren el comunismo, son los que quieren llevar el país a Venezuela, etc. Bueno, todo una campaña del terror, pero el Partido Comunista ha sido un partido que siempre ha buscado alianzas, como te decía, con el sector de la centroizquierda. De hecho, fue el partido más leal en el segundo gobierno de Bachelet. Y el gobierno de Michelle Bachelet, quien es la que fue presidenta de la ONU Mujeres, o sea, no tiene nada de socialista, ¿cierto? Salvo el nombre, pero fue parte de estas alianzas, incluso fue parte, o sea, el gobierno de Bachelet asesinó obreros y asesinó mapuches, no son cosas menores tampoco. Y fue en alianza con la democracia cristiana y todo. Entonces, y después el Frente Amplio surge el 2017 como una impugnación a lo que era el duopolio político, ¿cierto? A lo que era la centro derecha y la centro izquierda. Entonces, surge así, pero rápidamente se fue integrando al régimen, se fue integrando, actualmente ya está en alianzas con sectores de la concertación, etcétera, y como tú dices, en la rebelión, como era la nueva fuerza política, ¿qué rol jugó? Jugó el rol de ir a rescatar a Piñera con ese acuerdo por la paz que le entregó impunidad, porque eso es lo que mucha gente reclama, porque recordemos que cuando se firma el acuerdo por la paz, el 15 de noviembre del año 2019, ese mismo día asesinan a jóvenes en la calle, a 2 jóvenes en la calle. Entonces, y eso hizo que... Muy cerca de la huelga general, ¿no? De 12 de noviembre. Fue a 3 días, o sea, el momento más alto de la rebelión popular fue el 12 de noviembre del 2019, que fue la convocatoria de huelga general, que fue la más importante en 30 años, y que fueron, por decir así, también los días más violentos en el país, etcétera, y todo eso activó un mecanismo rápido donde en el Parlamento todas las fuerzas políticas, ¿cierto?, incluido el Frente Amplio, e incluido la UDI, que reivindica el legado de Pinochet, todas esas fuerzas fueron a firmarlo. De hecho, firmaron un acuerdo a las 3 de la mañana, digo, para entender, del día 15 de noviembre. O sea, estuvieron como locos intentando desactivar para encontrar esta salida institucional, lo que ellos llamaban. Ahora, entonces, esa es un poco la configuración de la izquierda en Chile. Ahora, ese sector ha ido, como digo, ganó el tercio en el Parlamento. El Partido Comunista agarró, como se llama, la elección más importante que ha tenido en los últimos años, con 12 diputados, 2 senadores, etcétera.
pero una izquierda que ahora se está preparando para hacer una alianza de gobierno, pareciera ser con la centroizquierda. Entonces, bueno, ahora, lo que sí es importante es que hay un espacio muy grande de gente independiente, de los movimientos sociales, de organizaciones de izquierda, colectivos, etcétera, organizaciones de presos, organizaciones de trabajadores, etcétera, que rechazaron el acuerdo por la paz. Eso es muy importante porque no es que todo el mundo entrara al acuerdo por la paz. Hay mucha gente que vio el acuerdo por la paz como un desvío, como que decías tú, como una traición. Y pese a que no era la fuerza suficiente para tener una alternativa a ese acuerdo por la paz que habían desarrollado, sí hay un sector muy grande y por eso también es parte de la derrota en un sentido de o quedar en segundo puesto Boric, porque hay mucha gente que sabe que está el peligro de Kast, pero dice, mira, pero Boric es lo que nos llevó a esto un poco también, porque él fue artífice del acuerdo por la paz, fue artífice de la ley antiprotesta. Ellos votaron a favor de una ley que generaba los despidos fáciles a los trabajadores en ¿cómo se llama?, en la pandemia, etcétera. Entonces, hay muchos sectores, ¿cómo se llama?, que están saliendo. Recordemos que en la Convención Constitucional la gran sorpresa fue la irrupción de los independientes, ¿cierto? En ese entonces surgió lo que se llamó la lista del pueblo, que habían obtenido 27 independientes, pero que para que veamos el estado del país también, de que está todo muy crítico en un sentido, la lista del pueblo a los 2 meses se terminó de romper. Entonces, porque se integraron rápidamente al régimen, hubieron cosas medias de fraude, etcétera. Entonces, eso produjo mucha desilusión. Pero todo ese sector que votaba, el sector votante, más allá de esos partidos o fenómenos, el sector votante, que incluso muchos votaron ahora a Parisi, por eso decía que es una base confusa, etcétera, es un sector que se movilizaba, que salía a luchar y que estuvo en contra del acuerdo por la paz, etcétera. De hecho, voy a poner un ejemplo. En la región metropolitana llegó al Senado Fabiola Campillay. Y Fabiola Campillay fue sola como independiente enfrentándose a todas las listas. Y el sistema chileno es por lista. O sea, ella sola sacó más de 500.000 votos y a ella le sacaron los 2 ojos en la rebelión. Era una obrera de la fábrica Carosi, a ella le reventaron, le quedó ciega, producto de la represión policial, y ella se presentó sola a esta elección, criticando el acuerdo, con un programa que es muy confuso, desde ya, pero criticando el acuerdo por la paz, diciendo que habían presos políticos en Chile, etcétera, diciendo que los que firmaron el acuerdo garantizaron la impunidad, y aún así sacó en la región metropolitana 500.000 votos. O sea, eso refleja distorsionadamente de que no todo lo que hay de izquierda, etcétera, está actualmente con Boric. De hecho, ella dijo que iba a dialogar con Boric un probable apoyo a segunda vuelta solo si él se comprometía a liberar a los presos políticos. Que lo pone en tensión, claro, que lo pone en tensión porque Boric está con un discurso hacia la seguridad, hacia más policía, para dialogar el centro, para llevarse el voto de la concertación. Entonces hay un espacio. Incluso no es casual, yo te digo que estos días salieron muchas organizaciones, la Federación de Trabajadores del Cobre, los portuarios, que fueron muy importantes en la rebelión, etcétera, salieron estos días a decir que hay que votar contra Kast. Hay que enfrentarse a la ultraderecha. Incluso es más, muchos sectores no le quieren dar el voto, quieren votar contra Kast, pero sin confiar en Boric. Entonces, eso hace una situación que, por decir así, que está bien dinámica por abajo. Ahora, esa es la base. Más allá de cómo se llama, que hay una presión, hay un chantaje muy grande incluso del sector de Boric, etcétera, para decir de que quien no vota le abre el paso al fascismo, etcétera, cuando ellos fueron los que dialogaron con los fascistas, se sentaron con este sector no fascista, sino que reaccionario, ¿cierto?, de ultraderecha, etcétera, cuando fueron los que se fueron sentando con esos sectores. Bueno, pero toda esta base de sectores críticos, organizaciones sociales, movimientos, etcétera, que muchos cuestionaron el pacto, pero que no tienen una estrategia para enfrentar
consecuentemente al régimen, no tiene una estrategia anticapitalista, socialista como la que tenemos nosotros, sí es una base muy importante porque muestra algo que decías tú, que los movimientos no estuvieron derrotados, fueron desviados, pero no estuvieron derrotados y hay muchos sectores muy críticos en la juventud. Digo, la juventud no está votando en el país. Gran parte de esa abstención es juventud, etcétera. Y es juventud que salió probablemente a luchar en la rebelión, etcétera. Ahora, entonces, yendo un poco a tu pregunta, quería desarrollar esto. ¿Por qué? Porque si bien todavía la izquierda revolucionaria, anticapitalista, socialista, ¿cierto?, que quiere ir hasta el final para terminar con la herencia de la dictadura, que quiere luchar por la independencia de los trabajadores frente a todas las variantes empresariales, que no quiere tener compromisos con la vieja centroizquierda, etcétera, históricamente es débil en Chile esta tradición. Por ejemplo, a diferencia de lo que tú decías de Argentina, donde la izquierda es esta izquierda de independencia de clase y obtuvo buenos resultados, todavía la izquierda anticapitalista socialista de los trabajadores acá es débil en términos históricos. Pero hay una base muy importante para desarrollarla en los próximos periodos que se vienen, que probablemente van a ser de mayores convulsiones y de mayores choques, de mayor lucha de clase, de mayores choques políticos, etcétera. Y en ese marco, nosotros, ¿cómo se llama?, nos presentamos a las elecciones en un frente se llama un frente de la unidad de la clase trabajadora, con varios otros grupos, como el Movimiento Socialista de Trabajadores, el Frente Unidad y Lucha, Fuerza 18 de Octubre, Socialismo Revolucionario, etcétera, y nos presentamos en común justamente para decir que hace falta que emerja en Chile una alternativa de la clase trabajadora que sea independiente de los empresarios y que quiera ir hasta el final para enfrentar las herencias de la dictadura, que es la única forma de enfrentar realmente a la ultraderecha, ¿cierto? Que retome los métodos de la lucha de clases, que retome los métodos de la autoorganización, de la asamblea, de las coordinaciones, etcétera, y que esa es la forma hoy que nosotros creemos también de enfrentar a la ultraderecha, etcétera, que se viene alzando. Bueno, y nosotros, si bien no tuvimos cargos en diputados, a diferencia de la elección de donde nosotros en Antofagasta, en concejales, obtuvimos una concejal por primera vez, una trotskista concejal en mucho tiempo en la ciudad de Antofagasta. Si bien esta elección no tuvimos diputados, sí obtuvimos 80.000 votos, presentándonos en 5 distritos del país. Obtuvimos 80.000 votos, que son un voto muy importante, porque en el marco de un desplazamiento a la derecha, ¿cierto?, pero con muchas contradicciones, con muchos límites, con un país que va a mayores crisis y convulsiones, es un voto muy importante, y sobre todo en la ciudad de Antofagasta, que es una ciudad, la capital minera del país, donde hay un proletariado minero muy importante. Ahí estuvimos el 5% de la elección, liderando con Lester Calderón, un compañero obrero, dirigente sindical. Es una elección muy importante porque se trata, por decir así, de un voto consciente a una izquierda clasista, etcétera, que dice sin complejos que no hay que para enfrentar a la ultraderecha hay que retomar el camino de la movilización, de la autoorganización, que tenemos que dejar la pasividad a la cual mantuvieron las centrales sindicales desde que hicieron el pacto por la paz hasta ahora de hoy, nos mantuvieron en una pasividad total, etcétera, de que no han defendido los ataques que se desarrollaron con la pandemia, etcétera. O sea, una izquierda que dice que no podemos ir a compromiso con los viejos partidos del régimen porque vamos a ir a nuevas desilusiones y nuevas frustraciones, etcétera. Entonces, es una base muy importante, si bien es minoritaria, es una base muy importante para trabajar justamente para construir esa alternativa política. Nosotros desde el PTR venimos luchando por construir esa alternativa de los trabajadores, por ganar inserción en las minas, en los puertos, en los lugares de trabajo, en las escuelas y en los hospitales, en poblaciones, en el movimiento mujeres, y lo bueno es que es un voto muy consciente porque recibimos el apoyo de toda esa gente, etcétera, en una elección que fue difícil y donde la irrupción fueron otros fenómenos. Entonces, vale. Nosotros creemos Pablo, que eso es lo que... ¿puedes hablar un poco de este voto consciente en el sentido programático? ¿Qué programa llevamos para las elecciones? Y que encantó este sector importante que hace esta experiencia a la izquierda que estás hablando. Claro, mira, nosotros desarrollamos, ¿cómo se llama? Sobre todo un discurso para garantizar y para luchar y para defender las demandas que se desarrollan en la rebelión, que son los problemas sociales acuciantes que están pendientes, ¿cierto? Que tienen que ver con salud, con educación,
con un salario mínimo acorde a la canasta familiar y que sea acorde a la inflación, porque, bueno, como un fenómeno mundial, llegó la inflación también a Chile, etcétera, que ha generado mucho debate también. Por la libertad de los presos políticos, también. Una bandera que es muy importante porque es la que han olvidado la izquierda institucional, por decir así, olvidó esta demanda, etcétera. Y también, por otra parte, cuestionando lo que son todos los viejos, por decir así, la vieja casta política, ¿cierto? Que tiene sueldos millonarios, que viven como millonarios, etcétera. Cuestionamos, por ejemplo, la restricción a la juventud, porque la juventud fue la que saltó los torniquetes y es la juventud la que quedó fuera de este proceso porque no puede votar, por ejemplo. Entonces, llevando demanda así y en última instancia apuntando también contra los grandes empresarios y las multinacionales que son los que saquean el país. Nosotros tenemos un país donde todos los grandes recursos estratégicos y naturales, como el agua incluso, están privatizados, etcétera. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo se llama? Para resolver la urgencia de salud, vivienda, educación, salario y pensiones, hay que terminar justamente con ese saqueo, que es la base, por decir así, están los pilares de la herencia pinochetista que continúa, que ahora se está discutiendo el cambio de constitución, pero todos esos pilares continúan y que son la base en última instancia de los que le van a dar el apoyo a la ultraderecha de José Antonio Kast. Entonces, y eso nos permitió dialogar con muchos sectores. Como decía, recibimos un apoyo de sectores organizados del movimiento sindical, de sectores organizados de las poblaciones, de sectores organizados del movimiento mujeres, y nosotros creemos que si bien estamos en un escenario que es más desfavorable, por decir así, que es un escenario que es difícil, etcétera, no hay aún derrota y por tanto están las bases para poder, en el caso que se reanimen procesos de lucha, que probablemente veamos, como digo, ya están apareciendo, obviamente por el miedo a que salga la ultraderecha, etcétera. Se está reactivando todo un sector, pero ese sector, aunque le dé ¿cómo se llama? Incluso el voto a Boric, incluso aunque no sea tan crítico, etcétera, ese sector probablemente se salga a movilizar. No, una cosa, o sea, si sale Kast, está por verse si logra llevar a cabo su programa. Y probablemente lo veamos con resistencia, eso. Como digo, ya estamos viendo estos 2 días de que esta semana se están convocando muchas asambleas sindicales de la salud, de los portuarios, de los docentes, del movimiento mujeres. Desde el día de mañana comienzan todas las asambleas sindicales por este fenómeno. Entonces probablemente veamos movilización. Entonces nosotros queremos utilizar esa votación que tuvimos, las tribunas que conseguimos con compañeros obreros, trabajadores, referentes de la juventud, de las mujeres, para decir de que tenemos que enfrentar a la ultraderecha hoy en día, etcétera, pero para que eso tenemos que fortalecer la autoorganización y la movilización para llevarlo al terreno donde podemos derrotarlo realmente, que es la lucha de las calles, porque ahí es cuando retroceden. Cuando salimos a las calles, ellos retroceden. Entonces, queremos llevarlo todo ese terreno. Sí. No, para ligar una última pregunta muy buena, la entrevista yo y entrar específicamente ahí, porque hay una relación ahora de Brasil con Chile, para decir de alguna manera, que es esta pregunta de cómo combater la extrema derecha. Esa es una discusión muy importante. Acá en Brasil, por ejemplo, hay elecciones 2022 y el PT se fortalece electoralmente en la figura de Lula, que obviamente no está convocando a nadie para ir a la calle a enfrentar al Bolsonaro y a la extrema derecha. Está haciendo las viejas coaliciones con la derecha brasileña que en última instancia abrieron el camino para el golpe institucional de 2016 y todo el avance de la derecha. Ahí en Chile hay algo con sus particularidades, pero es similar. Esta izquierda institucional neoreformista que con sus desviaciones, traiciones, abren el camino a la derecha. Y sabemos que solo la lucha de clases puede dar una respuesta a esto. Entonces, la última pregunta es para hablar un poco de esto. ¿Cómo estamos planteando ahora en Chile este ángulo de combate a la extrema derecha? ¿Cómo esto se puede dar verdaderamente ahí? Claro. Mira, o sea, lo primero es que hay como digo, en amplios sectores se está empezando a discutir qué hacer en la segunda vuelta.
nosotros estamos, ¿cómo se llama?, también iniciando una discusión y conversas con los movimientos, con trabajadores, con el movimiento sindical, etcétera, para justamente hacer acción común con esos sectores para enfrentar a la ultraderecha. Ahora nosotros creemos que hay que enfrentarlo en un camino, como decía recién, de fortalecer. Por ejemplo, es muy bueno que se estén convocando asambleas, por decir así, porque puede permitir la deliberación de sectores que quieren defenderse en el caso que la ultraderecha gane y cómo se llama, y quieren defender las pocas conquistas que hemos tenido, etcétera. Que es muy saludable defender las libertades democráticas contra la arremetida reaccionaria, ¿cierto? Pero a la vez también, muchos de todos estos sectores sabemos que la agenda de la cual luchamos está irresuelta, etcétera. Entonces, si se desarrolla este fenómeno, etcétera, nosotros creemos que hay que llevarlo, como decía recién, al terreno donde se puede derrotar a la ultraderecha. No es casual que la ultraderecha no sacó la cabeza cuando la gente estaba en la calle. No sacó la cabeza nunca, no podía hacerlo, no podía pisar las calles. Intentaron incluso hacer contramarchas contra lo que llamaron el estallido, que ellos le llamaron estallido delincuencial, etcétera, pero no pudieron hacerla. A sus marchas salían 2.000 personas, mientras millones se movilizaban. ¿Cuándo aparecieron ahora? Cuando la gente está en las casas. Cuando las grandes centrales, las direcciones, la izquierda institucional les dijo no, confiemos en la convención que va a resolver el problema, y la convención no la resuelve. Confiemos en que hay que llamar a votar, pero la ultraderecha tiene más medios, más posibilidad de hacer una gran campaña, y entonces sobre la base de la pasividad, estos sectores asientan cabeza. Entonces, y retroceden, no es casual, cuando hay movilización de calle, etcétera. Entonces, si bien hay una discusión abierta por el tema de cómo se hace en el voto para derrotar a la ultraderecha, etcétera, más allá de eso, el escenario estratégico, porque incluso, aunque sea un gobierno Boric, la ultraderecha ya llegó para quedarse. Primera vez que sacan una bancada de 15 diputados, un senador, etcétera. Hoy día, un diputado electo de la ultraderecha dijo que hay que quitarle el voto a las mujeres. Y eso rápidamente enciende, etcétera. Entonces, como digo, está latente todavía un cierto movimiento que fue eclipsado, por decir, fue pasivizado, ¿cierto? Por la izquierda institucional y estos pactos que hicieron, fue pasivizado, pero no está derrotado. Entonces, todo esto que se está viendo, de hecho, ayer, por ejemplo, los portuarios de San Antonio, que es el puerto más importante del país, grabaron diciendo que ellos se ponen en estado de alerta y de deliberación para enfrentar a la ultraderecha. Y eran cientos de portuarios, etcétera. Entonces, ahora, justamente lo que hay que debatir es cómo eso no se va justamente a los viejos caminos de las frustraciones, ¿cierto? A confiar la fuerza en que la institución, y aparte por otra cosa, porque ya la configuración del Parlamento es un Parlamento donde las viejas fuerzas van a bloquear cualquier cambio, etcétera. Entonces, ahí está el debate. Nosotros lo que planteamos es que en este momento hay que fortalecer la asamblea, los llamados, fortalecer, ¿cómo se llama?, la autoorganización, fortalecer la movilización y a la vez señalar un camino, o sea, que este es el camino para enfrentar a la ultraderecha, y a la vez de que junto a eso, hoy más que nunca hay que construir una izquierda de combate, una izquierda que sea claramente independiente de los poderes empresariales de los que dominan el país y de los viejos partidos del régimen. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque si no, nos va a volver a pasar lo mismo. Nuevamente, todas las luchas que hagamos pueden ir a las frustraciones que tuvimos, porque, como decía, no es casual, la ultraderecha levantó la cabeza, ¿con quién? Porque la izquierda institucional le abrió el camino, porque pasivizó los movimientos, los sacó de las calles diciendo que había que esperar, y en esa espera nos fueron pasando ataques, etcétera, y nos pasivizaron. Entonces, a la vez que hay que luchar por este camino, que es lo único, y que lo más probable es que volvamos a ver calle. Va a ser más contradictorio, va a ser con más crisis, va a ser con más choque, etcétera. Pero en ese camino, entonces, la movilización, la autoorganización, unido, ¿cómo se llama?, a la lucha por formar una alternativa que sea independiente de los trabajadores y que quiera ir hasta el final contra este régimen. Está muy buena la entrevista. Yo creo que aclara muchas cosas para el público brasileño, y esta visión más estratégica, ¿no?, de cuáles relaciones hay entre Brasil y Chile, el panorama latinoamericano,
se preparar para los escenarios que se vienen, que se avisoran mucha conflictividad, mucha lucha de clases, y lo que pase ahí en Chile ciertamente tiene mucha importancia acá en Brasil. Nosotros vamos quedando por acá en la entrevista. Yo agradezco mucho a Pablo de Chile por dedicar este tiempo para charlar un poco con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a usted por todo, y arriba con el programa, está muy bueno. Graças, Pablo. Agora, já falando em português aqui para o nosso público, curtam, compartilhem a nossa página, não deixem de mandar seus comentários também, para a gente continuar fazendo esses programas e debater a política internacional, junto com todos os debates de estratégia que a gente veio tomando nos episódios anteriores, a discussão entre trotskismo e stalinismo. Convido todo mundo para assistir os primeiros episódios, né, sobre do espectro do comunismo, esse último também, que a gente publicou em especial sobre a Revolução Húngara de 1956, que trata também dessa importante revolução política contra o stalinismo ali a meados do século passado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal.